Hola, hoy le damos una mirada al Diario Oficial de Colombia, el del viernes 26 de septiembre de 2025. Sí, vamos a revisar algunas resoluciones, acuerdos que salieron publicados ese día. A ver qué nos cuentan. Exacto. La misión es explorar qué nos dicen estos documentos, eh, pues sobre cómo se mueve la administración pública. Claro, porque ahí vemos de todo: presupuestos, gestión de desastres, comercio, medio ambiente. Es como una ventana a la maquinaria del Estado, ¿no? Tal cual. Así que, bueno, acompáñanos a tratar de entender estas decisiones administrativas, financieras. Ok, vamos a analizar esto. Dale. Empecemos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Hubo movimientos de presupuesto interesantes ahí. Ajá. Hay una resolución, la 2422, que asigna recursos específicos para capitalizar una empresa pública. Ok, ¿qué significa eso en la práctica? Pues, a ver, se trata de detallar un gasto grande. Había una partida general, ¿eh?, para capitalización de entidades públicas. Tenía asignados como más de 600.000 millones de pesos para 2025. Una suma considerable. Sí, bastante. Y parece que ya se había usado una parte para Satena, la aerolínea, y otra se movió para cubrir riesgos del salario mínimo. Entiendo. Movimientos previos. Exacto. Y ahora, con esta nueva resolución, la 2422, agarran 20.000 millones de pesos de lo que quedaba disponible Ajá. y los destinan puntualmente a fortalecer el capital de gestión energética ESSP. Gensa. Esa misma, Gensa. Y bueno, todo basado en leyes, decisiones de comités internos, lo normal. ¿Qué nos dice esta movida? Bueno, esta desagregación presupuestal, que es el término técnico, es básicamente decir: de esta bolsa grande de dinero para capitalizar entidades, vamos a usar esta porción específica para Gensa. Ok, Es una inyección de capital y es fundamental para que empresas estatales como Gensa, que está en el sector energético, pues puedan seguir operando, invertir, desarrollar sus planes. claro, les dan músculo financiero. Exacto. Y lo interesante aquí es cómo refleja las prioridades del momento. En este caso, pues fortalecer una empresa energética que consideran estratégica. Tiene sentido. Y también demuestra algo importante: que el presupuesto no es algo fijo que se decide en enero y ya está. Es algo vivo, ¿sabes? Ujú. Se ajusta constantemente. Mm, Responde a necesidades que surgen o que, bueno, se vuelven más importantes durante el año. Muestra esa flexibilidad que se necesita en la gestión financiera pública. entendido. Y fíjate, casi al día siguiente sale otra resolución del mismo ministerio, la 2424, pero esta hace como lo contrario. Ah, ¿sí? ¿Cómo así? Reduce el detalle presupuestal, pero esta vez en los gastos de nómina del propio ministerio, de la Unidad de Gestión General. O sea, recortan en nómina. No exactamente recortar el pago, sino que reducen la asignación específica a ciertas partidas de nómina. Dicen que es para recomponer la disponibilidad presupuestal. Ah, ok. Para asegurar que la plata alcance para pagar todo hasta fin de año, imagino. Eso argumentan. En concreto, disminuyen la plata asignada a sueldo básico, a aportes a pensiones, a auxilio de cesantías. ¿Cuánto suma eso? Unos 6.000 millones de pesos en total, que se detallan, por decirlo así, y ordenan registrar todo en el sistema financiero del Estado, el SEIF Nación. ¿Es esto común? ¿Ajustar así la nómina? Sí, estos ajustes que técnicamente se llaman contracréditos, cuando reduces una asignación detallada, son parte del día a día. Ah, bueno. Puede significar varias cosas, ¿eh? Quizá las proyecciones iniciales para esos rubros específicos fueron un poco optimistas, o quizá necesitan liberar ese espacio presupuestal para cubrir otras cosas de personal que no estaban tan detalladas. Entiendo. Si lo vemos en conjunto, resalta esa necesidad constante de monitorear y ajustar cómo se gasta el presupuesto. Claro. Asegurar el pago de la nómina es prioridad número 1 para cualquier entidad pública. Y estos movimientos, aunque parezcan trámites contables, son cruciales para garantizar esa obligación. Aunque implique reajustar lo que se había planeado meses atrás. Exacto. Es un ejercicio de equilibrio financiero constante. No queda de otra. Dejemos Hacienda entonces y cambiemos de tema. Vámonos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la UNGRD. Ahí también hubo decisiones importantes. Sí, la UNGRD siempre es clave. ¿Qué encontraron? Una resolución, la 0785, que les asigna fondos del Sistema General de Regalías, el SGR. Ah, interesante. ¿Plata de regalías para gestión de desastres? Exacto. Son unos 377 millones de pesos. Vienen de regalías petroleras, mineras,
y son para el funcionamiento de la UNGRD en el bienio 2025-2026. Un bienio, o sea, 2 años. Sí, viene de una decisión de la Comisión Rectora de Regalías, pero ojo, hay una condición importante, ¿Cuál? que inicialmente solo pueden usar el 80% de ese dinero. ¿Y el otro 20%? Queda congelado, bloqueado, hasta que se confirme que la plata de las regalías efectivamente entró como se esperaba. ¿A una medida de prudencia? Tiene sentido, los ingresos por regalías pueden variar. Exacto. Pero ¿qué implica que la UNGRD reciba fondos directamente de regalías? Pues es significativo, porque el SGR, el sistema de regalías, tiene su propio presupuesto, sus propias reglas. Opera aparte del presupuesto general del país y es bienal, cada 2 años. Que le destinen recursos de ahí directamente al funcionamiento de la UNGRD, pues subraya la importancia estratégica que se le da a la gestión de desastres. Se le buscan fuentes de financiación más allá de las ordinarias. Claro, diversificar las fuentes. Exacto. Pero bueno, también lo hace más complejo, ¿no? Porque tienes que manejar distintas fuentes, cada una con sus reglas, sus ciclos. Sí, me imagino que complica un poco la planificación. Un poco, sí. Y esa retención del 20% es típica del SGR, justamente para manejar esa volatilidad de los ingresos por recursos naturales. Pero bueno, pone sobre la mesa eso. Entidades clave que dependen de múltiples fuentes. Pero puede ser importante en el terreno. Ahora se permite dar hasta 2 raciones de comida caliente al día por persona. Antes era solo una. Ah, mira. ¿Y por qué el cambio? La justificación es que el seguimiento técnico en las zonas de emergencia mostró que, en algunas situaciones, una sola comida al día podía ser insuficiente para la seguridad alimentaria de la gente, ¿no? Claro. Esto es un buen ejemplo de lo que llaman planificación adaptativa en la respuesta humanitaria. Adaptativa. Sí, o sea que se ajusta a la realidad. Lo valioso aquí es que el cambio no parece venir de una oficina, sino de la evaluación directa de las necesidades en el terreno. ¿Tiene sentido? Escuchar lo que pasa realmente. Exacto. Demuestra la capacidad, o al menos la intención, de ajustar los programas sobre la marcha para que la ayuda sea más efectiva, que responda a lo que la gente necesita en momentos críticos. Bien por eso. Sí, es un recordatorio de que la gestión de emergencias debe ser flexible y sobre todo centrada en las personas afectadas. Totalmente. Y bueno, la tercera resolución de la UNGRD que vimos, la 0937, es un poco más compleja, más densa. A ver. Implica una reorganización interna importante, sobre quién puede autorizar gastos y firmar contratos, deroga una estructura que había antes. Cambios en la delegación funciones, entonces. Exacto. El documento dice explícitamente que se necesita agilizar la ejecución del presupuesto y los contratos. Habla de implementar un plan de choque. Un plan de choque. Suena fuerte. Sí, y algo crucial, menciona la necesidad de sanear compromisos pendientes de años anteriores, incluso de 2023 y antes. ¿Deudas o temas contractuales viejos? Parece que sí. Básicamente, redistribuyen la autoridad para gastar y contratar. ¿Qué significa esto en la práctica? Es una movida administrativa de peso, ¿eh? Por un lado, busca claramente dar más agilidad. Eso está claro. ¿Cómo? Delegan mucha autoridad en niveles directivos intermedios. La Subdirección General, por ejemplo, recibe poderes muy amplios para gastos misionales. Obras, bienes, servicios, ayuda humanitaria. Sin límite de cuantía en muchos casos. ¡Wow! Mucha responsabilidad. Sí. Luego, los subdirectores de área también pueden manejar contratos hasta 5,000 millones en sus temas. Y el secretario general se enfoca en el funcionamiento interno y, ojo a esto, en la normalización presupuestal, contable y contractual. ¿Normalización? ¿Qué es eso? Ese punto es muy revelador. Darle al secretario general la tarea específica de resolver pagos pendientes de vigencias anteriores y dice priorizando casos bajo investigación fiscal. Ah, eso sugiere algo. Sugiere un esfuerzo deliberado por limpiar la casa, por decirlo coloquialmente. Abordar posibles irregularidades o simplemente la ineficiencia acumulada del pasado. Entiendo. Poner orden. Exacto. Es un intento de balancear la agilidad, porque se delega, con el control, porque el director general sigue supervisando. Pero sobre todo parece una respuesta a presiones para mejorar la transparencia y la eficiencia. En una entidad que maneja recursos críticos, además. Justamente. Recursos para emergencias, para reconstrucción. Este plan de choque parece que busca ordenar las cuentas y los contratos en serio.
en este caso. Hay una circular, la 127557, bueno, un número largo, sobre aranceles para productos agropecuarios. Ah, el Sistema Andino de Franjas de Precios, seguramente, el SAFP. Ese mismo, exacto. Es una circular informativa que detalla los aranceles, el impuesto de importación, que se aplican a una lista de productos: carne de cerdo, pollo, leche, trigo, maíz, soya, aceites, azúcar, arroz. Productos sensibles, sí. Y esto es para importaciones de países que están fuera de la Comunidad Andina, CAN, y con los que no hay acuerdos comerciales que den ventajas. O sea, para terceros países sin trato preferencial. Eso. Y funciona bajo este sistema andino de franjas de precios. Las tablas son larguísimas y llenas de notas al pie. Sí, ahí está la clave, en las notas. Muestran la complejidad real del sistema. A ver, danos un ejemplo. Pues mira, por ejemplo, para proteger la producción local hay aranceles fijos altísimos, del 98% para la leche en polvo. ¡98%! Sí, o 94% para el lactosuero si el precio internacional está por debajo de cierto nivel de la franja. Pero al mismo tiempo, otra nota dice que para cierto tipo de trigo se suspendió temporalmente ese sistema de franjas y el arancel es 0%. ¿Y eso por qué? Seguramente por una decisión nacional puntual, quizás para facilitar la importación de ese trigo en un momento dado, necesidades del mercado interno probablemente. Ah, ok. O sea, conviven reglas andinas con decisiones nacionales. Exacto. Y hay más variaciones. Un arancel fijo del 40% para el maíz blanco por un decreto específico. O un sistema de cupos para el arroz. Si importas dentro de una cantidad limitada, pagas 0% de arancel. Pero si te pasas de ese cupo, Sube mucho. salta al 80%. ¡Wow! ¡Qué complicado! ¿Y cuál es el objetivo de todo este enredo del SAFPE? Bueno, el objetivo del SAFPE, que es un acuerdo de la Comunidad Andina, es estabilizar los precios internos de estos productos agrícolas que son sensibles. ¿Estabilizar cómo? Busca proteger a los agricultores locales de caídas muy bruscas de los precios internacionales, pero también, en teoría, a los consumidores de subidas exageradas. Es un mecanismo de estabilización. Entiendo. Un colchón. Algo así. Lo que resulta llamativo, y es lo complejo, es cómo este mecanismo regional, el SAFPE, interactúa y a veces, choca con decisiones puramente nacionales, como esos decretos que mencionamos, y también con lo que se negocia en los tratados de libre comercio. Claro, cada acuerdo tendrá sus propias reglas. Exactamente. El resultado es un mosaico arancelario muy dinámico y sí, bastante complejo de navegar para los importadores, para los exportadores del sector agro. Es un juego de equilibrios constante entre proteger lo local, cumplir compromisos internacionales y atender las necesidades del mercado. Uf, sí que es complejo. Bueno, cambiemos de tercio. Miremos ahora hacia la planificación ambiental a nivel regional. Tenemos un acuerdo de la CAR Cundinamarca. La Corporación Autónoma Regional, ¿qué hicieron? Modificaron su plan de acción cuatrienal, el PAC, para los años 2024 a 2027. O sea, ajustan metas y actividades para los próximos años, 2025, 2026 y 2027. Ok, ajustes a mitad de camino, digamos. Exacto. Dicen que es por ajustes técnicos y financieros basados en cómo va la ejecución actual del plan. La idea es poder cumplir mejor con las prioridades ambientales de la región. ¿Y qué tipo de ajustes son? ¿Puedes dar ejemplos? Sí, mira, por ejemplo, añaden una meta nueva para el 2026. Firmar un convenio para actualizar el catastro, el registro de tierras, pero con un enfoque multipropósito. Multipropósito. Que sirva para más cosas que solo cobrar impuestos, supongo. Ordenamiento territorial, planificación. Ah, interesante. Más integral. Sí. También agregan una meta para 2025 de verificar el cumplimiento ambiental de 600 industrias manufactureras, como una continuación de algo que ya empezaron. Control ambiental. Ok. Y reorganizan metas para terminar de construir o mejorar varias sedes regionales de la CAR en los próximos años. Distribuyan el trabajo entre 2025 y 2026. Bueno, este es un caso claro de lo que hablábamos antes. Planificación adaptativa. Cierto. Los planes de acción cuatrinal de las CAR no son documentos escritos en piedra. Deben ser herramientas vivas, dinámicas. Flexibles. Exacto. Esta modificación muestra cómo una entidad regional ajusta su hoja de ruta a mediano plazo.
y lo hace basándose en la experiencia real. ¿Qué se ha podido hacer? ¿Con qué plata se cuenta realmente? ¿Han surgido nuevas prioridades o se necesita reforzar algunas? Tiene lógica. Poniéndolo en perspectiva, vemos lo importantes que son estos planes para llevar la gestión ambiental al terreno, a las regiones. Para que no se quede en el papel. Justamente, pero también resalta que necesitan ser flexibles. La realidad ambiental, social, financiera, todo cambia, y los planes tienen que poder adaptarse para seguir siendo útiles. El ajuste del catastro a multipropósito suena interesante en esa línea. Sí, sugiere una visión más integrada del territorio, ¿no? Conectar lo ambiental con lo social, lo económico. No verlos como cosas separadas. Interesante ver esa flexibilidad en acción. Bueno, y ya para terminar, el diario oficial también trae una sección de varios, con avisos más específicos. Sí, siempre hay edictos, avisos. Encontramos, por ejemplo, un edicto de Canapro, una cooperativa de profesores. Es sobre la reclamación de beneficios por el fallecimiento de una asociada. Ah, temas de herencias, prestaciones. Sí. Y también un aviso de una doctora, Yalitzi Hernández. Informa que cierra su consultorio y cómo los pacientes pueden reclamar sus historias clínicas. Esos avisos, aunque parezcan menores, al lado de las grandes resoluciones. Cumplen una función, ¿no? Claro, una función súper importante. Nos recuerdan que el diario oficial no es solo para las grandes normas, es el vehículo formal para publicar estos actos administrativos, estas notificaciones que afectan directamente a personas o entidades concretas. Garantiza que la gente se entere. Exacto. Garantiza el principio de publicidad. Esencial para que la gente pueda enterarse de decisiones que le conciernen y ejercer sus derechos, como reclamar una herencia o pedir su historia clínica. Es parte del debido proceso. Muy cierto, no lo había pensado así. Bueno, hemos cubierto bastante terreno hoy, ¿eh? Sí, un buen recorrido. Desde ajustes finos en el presupuesto de Hacienda para capitalizar empresas o asegurar la nómina. Pasando por la UNGRD, que recibe fondos de regalías, ajusta la ayuda humanitaria y se reorganiza para ser más ágil y parece enfrentar problemas pasados. Vimos la complejidad de los aranceles agrícolas que maneja la DIAN con el SAFPE. Y cómo la CAR adapta su planificación ambiental sobre la marcha. Y hasta los avisos más puntuales. Todo a partir de los documentos de un solo día en el diario oficial. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión de todo esto? Pues la conclusión inmediata es la imagen de un Estado que está en constante actividad, ¿no? Ajustando, regulando, planificando, en un montón de frentes a la vez. Sí, eso se ve claro. Pero quizás hay una reflexión un poco más profunda para llevarnos. Ver la publicación detallada de todas estas resoluciones, con sus justificaciones técnicas, sus cifras, sus delegaciones de autoridad. Ajá. Todo esto es esencial para la transparencia formal. Que estos actos de gobierno queden registrados y sean públicos es un pilar de la democracia, del control, no hay duda. De acuerdo. Sin embargo, la propia complejidad que hemos discutido hoy. Sí, el lenguaje técnico, las siglas. Exacto. El lenguaje técnico, la cantidad de siglas y sistemas, SIF, SGR, SAF, PAC, las interacciones entre normas, todo eso plantea una pregunta un poco incómoda, pero necesaria. ¿Cuál? ¿Basta con publicar estos documentos en el diario oficial para lograr una transparencia real? O sea, ¿cómo nos aseguramos de que esta información, una vez que es pública, sea realmente comprendida por la ciudadanía? Que no se quede solo para expertos o abogados. Justamente, ¿cómo logramos que permita un control social efectivo sobre cómo se usan los recursos, cómo se ejerce el poder? ¿O existe una brecha cada vez mayor entre la formalidad de la publicación y la capacidad real de la gente de entender y fiscalizar lo que hace el gobierno? Es una buena pregunta. Quizá la transparencia necesita más que solo publicar. Quizá necesita traducción, análisis, debate público constante. No sé, es algo en qué pensar, ¿no? Una pregunta clave para cerrar, sin duda. Bueno, gracias por acompañarnos en este análisis del diario oficial. Gracias a ti. Hasta la próxima exploración.